Rodrigo, de formación soy sismólogo, pero después, pues, básicamente conocí a María Ortuño y a Pierre, y pues me llevaron por estas oscuras artes de la paleosismología y la integración de datos en los modelos de amenaza sísmica, ¿no? Y entonces me parece que esta última charla, pues, voy a tratar como de plantearles ciertas preguntas interesantes, eh, para ya la parte práctica y después, bueno, lo que van a ver en el campo, ¿no? Entonces, si hacemos un condensado del curso, básicamente estamos haciendo un pequeño viaje desde las fallas o inclusive desde antes de llegar a las fallas, o sea, todo el estudio geomorfológico que se tiene que hacer para determinar si un sitio de trincheras es correcto o no para nuestras necesidades. Y bueno, ustedes ya pudieron ver todo lo que implica, ¿no? Un estudio de paleosismología, ya sea en la falla o fuera de la falla, y pues el abanico de posibilidades que tenemos para poder datar los eventos paleosísmicos. Entonces, definitivamente no es un trabajo trivial y todos esos datos, pues, en el mejor de los casos, lo que queremos los generadores de datos es que se vean reflejados en los mapas de peligro sísmico como el que tenemos expresado en esta parte de aquí que pertenece al mapa que publica el GEM, ¿ok? Entonces, básicamente la charla del día de hoy va a estar justo en medio de estos dos temas, es decir, desde que los datos se obtienen y las cosas se pueden estimar y cómo podemos después pensar en qué sigue, ¿no? En estos mapas. Entonces, y yo sé que Julián y Octavia a lo mejor van a ahondar un poquito más en el tema, pero sí me gustaría dejar claro algunas cosas antes de entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un mapa de peligro sísmico, o sea, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que vemos en estos polígonos de diferentes colores? Y bueno, básicamente esto nos está expresando en cada punto cuál sería la aceleración máxima esperada. Puede ser en porcentajes de G, en este caso en un porcentaje de la velocidad, de la aceleración de la gravedad, en un tiempo determinado. Es decir, aquí estamos viendo ventanas de 50 años y una de las preguntas que a veces me hacen los estudiantes es, bueno, o sea, los mapas me estás diciendo que donde el color me indique la mayor aceleración, quiere decir que la fuente sismogénica está justo ahí. Y la respuesta es, bueno, si es un mapa probabilístico, pues la respuesta es no necesariamente, porque cada punto está siendo afectado o está de alguna manera cuantificando toda la cantidad de fuentes sismogénicas que el modelador introduce. ¿Ok? Entonces ya a partir de aquí surgen unos cuantos sesgos interesantes. El primero de ellos es que básicamente si los mapas están hechos simplemente con catálogos instrumentales, pues entonces tenemos una ventana de observación bastante pequeña del fenómeno. ¿Ok? Y si estos mapas incorporan datos históricos y paleosísmicos, bueno, pues entonces a lo mejor la ventana temporal es mucho más grande, pero las incertidumbres al mismo tiempo también van a ser un poquito más grandes. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, me gustaría hacerles unas preguntas y es básicamente, ¿qué tienen en común, por ejemplo, el sismo de 2008 en China, de 7.9, el sismo de Haití de 2010, de magnitud 7? Bueno, este tiene una particularidad que es el alto grado de vulnerabilidad que tuvo el país, que, bueno, básicamente no se ha podido recuperar, ¿no? En más de 14 años. Y el sismo de 2011 en Tohoku, vean que las magnitudes oscilan entre 7 y megaterremoto 9. Pero ¿qué tienen en común estos sismos? Estos tres sismos son particulares, no solamente por la cantidad de muertes que produjeron, sino también porque los mapas de peligro de para esa región en específico, esas regiones en específico, pues parece que no se desempeñaron de la manera más eficiente o más correcta. ¿Ok?
Y a partir de esto, bueno, hay un debate, yo creo que todavía significativo y que todavía hay mucha tela de donde cortar, y es básicamente si estamos haciendo algo mal en calcular el peligro por medio de técnicas probabilistas. Entonces, las primeras técnicas probabilistas pues surgieron en los años 60 con los trabajos de Cornell, de Luis Esteva, de Emilio Rosenbluth, y básicamente durante muchas décadas no sufrieron modificaciones. Y esto es malo, bueno, básicamente se trabajaba con los datos que había. No quiero decir que la técnica esté mal, simplemente que nos olvidamos muchas veces que la sismicidad es un fenómeno geológico y por lo tanto se maneja en escalas totalmente distintas a las que nosotros quisiéramos tener un enfoque totalmente completo, ¿no? Entonces, muchas de las iniciativas de integrar datos geológicos en las técnicas probabilistas, pues básicamente es para solventar incertidumbres importantes del fenómeno, pero también nos dan lecciones importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sismo de Japón de 2011, este era el mapa de peligro que estaba publicado para ese momento. Y como podemos ver, o sea, la zona de ruptura del sismo de Tohoku, pues se da en lugares donde el mapa de peligro pues no marcaba realmente las mayores aceleraciones esperadas, ¿no? Esto tiene que ver con el tipo de instrumentación, pues no, o sea, Japón es un país instrumentado horizontal y verticalmente, la robustez de su catálogo es impresionante. Sin embargo, tal vez no estaban consideradas unas fuentes que pudieran generar eventos de magnitud 9, por ejemplo, ¿no? Y si hacemos un avance en el tiempo a este año, por ejemplo, el sismo de Nato de enero, pues si lo comparamos con este mapa, también ocurrió en una zona donde el mapa de peligro es bastante normal, o sea, no marca una peligrosidad alta. Y aquí básicamente tenemos que la fuente sismogénica que generó este sismo de este año, pues tampoco estaba registrado dentro de las fuentes que se consideran dentro del mapa. Entonces, muchas de las falencias que pueden tener este tipo de metodologías es por la falta de datos o por la falta de fuentes sismogénicas que lo alimentan. ¿Okay? Entonces, ¿se puede mejorar? Bueno, definitivamente se puede mejorar. O sea, los artículos, a veces este tipo de artículos que ponen en controversia y pueden resultar a lo mejor un poco fuertes para, sobre todo para los ingenieros civiles, ¿no? Pero vamos, la ciencia siempre avanza, entonces justamente de eso se trata este curso, ¿no? De ver qué podemos hacer para mejorar pues nuestra percepción del peligro, ¿no? Y hilando un poquito con esto, entonces, bueno, sabemos que tenemos que ampliar la ventana de registro y a veces no nos damos cuenta realmente de el big picture y eso es un problema bastante grande. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esta imagen aquí, pues ustedes pueden reconocer tal vez aquí un vaso, un limón y puedan decir, bueno, pues lo que tienes atrás es a lo mejor un bar, ¿no? Y muy probablemente podamos hacer una buena asunción de lo que hay detrás, pues es eso, ¿no? Pero entonces, no nos quedemos con eso. Podemos integrar mayor información. Y en este sentido, una de las ramas importantes pues es la sismicidad histórica, en la que podemos, dependiendo del país en el que estemos, también esta ventana se puede extender más o menos, ¿no? Para México, por ejemplo, tenemos aproximadamente 500 años de sismicidad histórica, es decir, que vienen de registros, de códices, tanto precolombinos como dentro de la conquista, del periodo de la conquista, y nos dan una idea bastante certera, al menos de la ocurrencia de sismos grandes. Podemos estimar magnitudes, podemos estimar también la localización espacial de estos eventos, ¿no? Entonces ya con un poquito más de información, bueno, pues podemos ir abriendo precisamente nuestro panorama y entonces ya tenemos más información. Entonces definitivamente, pues esto ya me da la indicación de que, ok, estoy parado en un bar, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿con esto es suficiente? Pues la verdad es que probablemente no. Entonces vamos a hacer uso de las técnicas paleosismológicas precisamente para tratar de condensar
la mayor cantidad de eventos paleosísmicos, pero también algunas particularidades que nos interesan de las fuentes sismogénicas, como son la tasa de deslizamiento, la cinemática y la geometría, y con esto ya poder empezar a hacer más cálculos un poco más robustos, y entonces el objetivo final pues es básicamente llegar a poder entender el fenómeno completamente. Claro que faltan muchas décadas para que los catálogos paleosísmicos realmente se consideran robustos en muchas partes del mundo. Y definitivamente hay países que pues, nos llevan mucha delantera, pero bueno, ya estamos avanzando, ¿no? Entonces, no todo está perdido. Y las imágenes anteriores, pues básicamente lo condenso también en este pequeño diagramita en el que les expreso que, bueno, los datos instrumentales, en el mejor de los casos, tenemos 124 años de registros. Obviamente aquí hay unas particularidades interesantes en cuestión de la evolución de la instrumentación con la que contamos. Esta ventana de sismicidad histórica o que también puede valerse la arqueosismología, pues depende mucho en dónde estemos parados. Les comentaba que, por ejemplo, para México son 500 años, pero tal vez para China son 2000 años. Entonces, esto puede ser un tanto variante. Y finalmente, la paleosismología pues, nos abre la ventana ya a los miles de años en los que Rodrigo, básicamente, sí, te escucha. Ah, vale, ahora te escuchas bien. Es que te escuchaba como enlatado, no sé. ok, A ver, oh, sí. No sé si ¿listo? es porque estabas más lejos del micro. Sí, no sé, es que saben que acá está como que empezando a llover con unos rayos y me da miedo que se Ah, vaya la señal. Pero me avisan, por vale, favor. vale. Bueno, Bogotá siendo Bogotá. Eh, entonces, bueno, con la paleosismología, pues el objetivo es básicamente poder registrar más de un ciclo sísmico, sobre todo en fallas corticales, que son fallas lentas, ¿no? No van a estar eh, registradas en su totalidad por datos instrumentales, por ejemplo. Ya para ir entrando un poco más en la materia de esta charla, aquí les estoy expresando de manera muy sencilla los 4 pasos que se necesitan para generar estudios probabilísticos de peligro sísmico. Seguramente en las próximas sesiones prácticas, pues ustedes se darán un paseo y calcularán cosas interesantes pues, en los 4 estadios, ¿no? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en esta pequeña parte que es justamente idealizar o modelar las fallas sismogénicas, ¿no? Entonces, las fallas sismogénicas las podemos definir como aquellas fallas que pueden generar aceleraciones en el terreno que pueden poner en peligro la infraestructura eh, pues civil. Y eso va desde, o sea, infraestructura común y corriente como viviendas o infraestructura ya un poco más, digamos, crítica como escuelas, hospitales, y si seguimos en ese sentido, pues entonces infraestructura que genera energía, infraestructura de telecomunicaciones, en fin, lo que hace que la sociedad no se desmorone, ¿no? Entonces, una falla sismogénica básicamente va a ser aquella que pueda generar algún impacto en la infraestructura, ¿ok? Y entonces, para empezar a definir qué es esto de falla sismogénica o falla fuente, también tenemos que decir que los mapas de peligro, pues podemos tener 2 tipos de fuentes. Entonces, la sismicidad distribuida, que básicamente va a ser una zona de sismicidad uniforme, que aquí estarían entrando los catálogos instrumentales, básicamente. Mientras que para definir las fallas sismogénicas, pues nos valemos tanto de datos geológicos y en próximos años yo creo que esto va a cambiar un poquito más hacia el enfoque desde el modelamiento físico de las fallas, ¿no? Pero computacionalmente creo que esto todavía nos queda un poquito más para que sea más masivo, digamos, ese tipo de análisis. Entonces, ¿qué tipo de datos geológicos necesitamos para empezar a modelar fallas? Bueno, básicamente vamos a necesitar definir su geometría, y esto quiere decir su geometría totalmente, o sea, su strike, su dip, muy importante la cinemática de nuestras fallas.
Y de este lado derecho yo les expreso básicamente lo que contiene la base de datos que utiliza el GEM, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, algunos datos son muy fáciles de obtener, o sea, el strike o el buzamiento o el echado, no sé cómo digan por allá en Argentina, del plano de falla, pues es básicamente necesitamos una brújula, ¿no? Y no mucho más. Sin embargo, hay otros parámetros que son un poco más complicados, como por ejemplo la tasa de deslizamiento de esta falla, ¿no? O determinar, por ejemplo, realmente el deslizamiento neto de una falla también es algo un poco más complicado. Y bueno, ya hablando de otro tipo de cosas, pues también la cronología paleosísmica de estas fallas también va a ser muy importante. Pero por el momento basémonos en la geometría. Entonces la geometría quiere decir, pues básicamente cómo está constituida la falla. Y entonces eso implica que nosotros hagamos análisis tanto en superficie, que básicamente nosotros lo que vamos a ver son diferentes trazas de falla en un mismo sistema, en las que algunas, pues, vamos a tener evidencia, o vamos, más bien, o no vamos a tener evidencia reciente de que esa falla ha tenido una ruptura superficial. En otras partes vamos a tener evidencia de que sí hay ruptura superficial. Y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una cartografía muy, muy a detalle de un sistema de fallas bastante complejo? Bueno, aquí las cosas entonces ya empiezan a entrar en terrenos entre los geólogos, los generadores de datos y los modeladores. ¿Ok? Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, cambios en la geometría, por ejemplo, pueden promover que la ruptura sea arrestada, que no pase de una parte de la falla, o inclusive que estos steps overs, bueno, hay algunas relaciones que nos dicen que por debajo de 5 kilómetros o de 1 kilómetro, las rupturas pueden continuar. Entonces, eso tiene algunas implicaciones importantes que vamos a ver más adelante. Siguiendo este orden de ideas, bueno, entonces lo que tenemos va a ser que podemos empezar a poner nombre a estos pedazos de fallas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a denominar como secciones de fallas aquellas trazas de falla que aunque tengan evidencia, o sea, aunque el paisaje me diga, bueno, esto se ha movido, yo realmente no tengo una certeza de saber esto tuvo deformación cosísmica. ¿Ok? Mientras que los segmentos de falla van a ser aquellos que tengan evidencia, y vamos a ver que la evidencia puede ir en diferentes niveles de incertidumbre, de rupturas cosísmicas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de secciones, bueno, básicamente yo puedo generar unas partes de las fallas en las que no voy a tener esa certeza. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo ya tengo una base de datos bastante a detalle, entendida, yo pues podemos empezar a clasificar este tipo de estructuras. Entonces Walker y colaboradores en el 2021 pues publican básicamente un compendio de las fallas en los Apeninos y proponen este flujo de trabajo, ¿no? En el que a partir de las trazas de detalle se pueden clasificar tanto el nivel de certeza de que la falla sí está ahí, es decir, esto es importante, o sea, que la falla realmente existe, que está donde yo la estoy marcando. Esto va a ser muy importante al final del día, ¿no? Para los modeladores. Y también el nivel de actividad que presenta esta falla. Entonces, de alguna manera, eso ya nos da una evaluación del estado de esa falla. Después, los modeladores entonces pueden hacer una simplificación y generar estructuras que podemos llamar como fallas maestras. Entonces, esta línea de falla maestra realmente me está condensando información de mucho detalle, ¿ok? Pero a lo mejor este detalle puede ser complicado en el momento de ingresarlo en los modelos probabilísticos, porque entre más cosas tengamos, más incertidumbres van a ser. Entonces, al menos espacialmente, nos sirve mucho simplificar desde trazas hasta una falla maestra, ¿ok? ¿Qué tipo de incertidumbres puedo tener para clasificar estos segmentos? Bueno, varían.
y donde yo no tengo incertidumbre, o sea, donde yo estoy seguro que es un segmento de falla y que ha tenido evento, o sea, un segmento sísmico o un segmento de terremoto. Realmente no sé cómo traducir esta clasificación, pero básicamente nos está hablando de que hubo rupturas históricas o que rupturas que se pudieron mapear en el momento en el que ocurrieron. Entonces, la certeza es básicamente, estoy seguro de que ahí se generó un evento sísmico. ¿Ok? Y después puedo ir hacia abajo con diferentes tipos de evidencias, ¿ok? Y usualmente nosotros empezamos con una incertidumbre bastante baja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros empezamos casi siempre a analizar las zonas de estudio por medio de imágenes satelitales. Entonces, lo que podemos definir son la geometría, como cambios de orientación en el strike, zonas de relevo, gaps en las trazas de falla. Entonces, mientras más certeza tengamos, bueno, las cosas se pueden ir mejorando mejor, ir mejorando de una manera más orgánica. ¿Y para qué quiero yo, o sea, entender esto? Bueno, básicamente los modeladores lo que van a utilizar son segmentos de fallas, que entonces yo estoy diciendo que tienen una implicación sísmica, ¿ok? Ahora, estos segmentos o estas fallas ya modeladas, pues bueno, vean que por ejemplo aquí, de pasar de las trazas, esta es una primera aproximación a ya el modelo de falla. Pues aquí por ejemplo tenemos un gap expresado en superficie, que si lo proyectamos en tercera dimensión, pues nos estaría diciendo que son fallas desconectadas. Pero el modelador, a partir de la información que tiene, tanto de la certeza de que la falla existe ahí, tanto del nivel de actividad, pues el modelador puede poner básicamente como esta falla se va a comportar como una sola fuente sismogénica. Mientras que en otras partes en las que tal vez las trazas me están expresando un nivel de incertidumbre algo alto, pues no están conectadas, por ejemplo. Y esto tiene implicaciones grandes. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos empezar a hablar de la segmentación de fallas y de la manera en la que nosotros vamos a empezar a modelar ciertos tipos de escenarios con estas geometrías. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, en esta imagen es extraída de un trabajo realizado en la falla Wasatch. Entonces aquí solo estamos viendo una pequeña parte de ella, ¿no? Y entonces los autores dividen, por ejemplo, segmentos primarios y subsegmentos basados en diferentes tipos de criterios. En este caso es por los cambios bruscos en las direcciones de las trazas de las fallas y también que presenta gaps, al menos en este segmento. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, las rupturas sísmicas entonces podrían de alguna manera modelizarse para hacer que simplemente ocurran en segmentos aislados y únicos, es decir, aquí tenemos un evento, aquí tenemos otro evento, o eventos parciales, aquí tenemos otro evento. Donde las cosas se empiezan a complicar un poquito más es entonces de tratar de decidir cuándo vamos a empezar a hablar de eventos multirruptura o multisegmento, ¿ok? Y eso tiene una implicación muy grande eh, al momento de estimar, por ejemplo, la magnitud, ¿ok? Entonces, en este sentido, el escenario número 3 pues nos estaría presentando una ruptura a lo largo de dos segmentos, o el caso ya, digamos, el mucho menos probable, sería una ruptura a lo largo de todo, o sea, de la completitud de los segmentos. Claramente sabemos que entre mayor área o entre mayor longitud de nuestras fallas, nuestra magnitud se va a modificar. Entonces, siguiendo la lógica, pues básicamente esperaríamos mayor eventos eh, sencillos que eventos múltiples, ¿no? Pero, eh, digamos, sismos recientes nos han mostrado que las rupturas pueden ser muy complejas, ¿no? O sea, el estilo del sismo de 2010 de Cucapá o el sismo de Kaikoura, que son rupturas totalmente complejísimas y que dejan muchas preguntas. Entonces, pueden ocurrir, definitivamente pueden ocurrir. ¿Son raras? Pues definitivamente son las más raras, ¿no? Pero simplemente no podemos excluir cosas. Ahora bien,
Entonces, hablando de esto, pues ya les había dicho que mientras la longitud de la falla sea más grande, va a tener un potencial sismogénico más grande. Y este potencial sismogénico muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, o siempre, está modulado por la tasa de deslizamiento. Es decir, qué tan rápido puedo cargar mi falla? Bueno, mi falla se va a mover más o menos rápido, ¿no? Ahora, ejemplos de rupturas multisegmento, pues tenemos algunos. En este caso les voy a presentar uno ocurrido en México en 1887, que es el sismo de Bavispe. ¿Okay? Y este sismo se me hace interesante por muchas cosas. La primera de ellas es que la magnitud estimada para este sismo ronda en 7.5, lo cual para sismos corticales en fallas normales es un tanto interesante, vamos a decir. Los escarpes son muy, muy interesantes, o sea, tenemos cosas de hasta 4 metros en las partes donde tenemos el mayor desplazamiento y en promedio serían 2 metros aproximadamente de escarpe. Entonces, más o menos aquí hay 2 personas y vean el tamaño de esto, ¿no? El escarpe se puede seguir bastante bien, es un escarpe muy continuo en algunos, al menos en algunos segmentos de las fallas que rompieron. Y casualmente, bueno, recientemente hablé con un amigo que está trabajando en esta zona y encontró este punto en la carretera donde se puede fotografiar actualmente y el escarpe se sigue conservando, ¿no? Entonces, aquí también hay una fuente de incertidumbre, ¿no? Que no podemos estar hablando, o sea, no podemos hablar de estas cicatrices que dejan las fallas independiente de dónde se generan. ¿A qué me refiero? Esto es un ambiente súper desértico, entonces las cosas se van a conservar durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Estamos hablando casi de 200 años que el escarpe casi no ha sido modificado. Pero si esto ocurriera en algún lugar, pues más en regiones tropicales, seguramente esa conservación no la tendríamos, ¿no? Entonces es algo que podríamos tener en cuenta. Voy a acelerar un poco porque ya vi que llevamos 30 minutos. Entonces aquí simplemente les estoy expresando esta imagen en donde están marcando en qué partes de estas fallas, o sea, fueron 3 fallas, la falla de Pitaycachi, Otates y Teras, que tuvieron ruptura superficial y estas soluciones son inversiones de las estrías tomadas en el plano de falla. Entonces es un sismo bastante, bastante normal. De este lado vemos los desplazamientos que generó el evento y pues este llama la atención que el segmento de Pitaycachi tiene desplazamientos muy grandes. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que básicamente si tenemos sistemas de falla tenemos que considerar en alguna rama de nuestro árbol lógico pues rupturas multisegmento, porque básicamente a mayor longitud de ruptura pues voy a tener una mayor área de ruptura disponible y generalmente eso va a representar una magnitud mucho más grande que si yo simplemente considero segmentos individuales. ¿Okay? Este número de 7.5 en esta magnitud, ahorita volvemos con él porque puede ser un poco controvertido, ya les voy a explicar un poquito más adelante por qué. Ahora, este tipo de eventos históricos nos dejan un cierto tipo de enseñanzas importantes. La primera de ellas es que esta región, en México, es una región de sismicidad básicamente muy, muy baja, pero que existe instrumentalmente. Entonces, hay algo interesante y es que Sten y en el 2009 proponen un modelo en el que nos dicen que dependiendo de la tasa a la que nuestras fallas están cargando, las secuencias de réplicas pueden durar desde decenas de años en límites de placas hasta muchos, muchos, muchos años. O sea, estamos hablando de miles de años para zonas realmente intraplaca con fallas muy lentas. En este caso, nosotros andaríamos para el sismo de Pitaycachi, estaríamos más o menos en esta región. Y a lo que queremos llegar es que, a lo que les quiero, o el mensaje que les quiero decir es que básicamente esta sismicidad que ustedes están viendo en este lado, espero que que el puntero sea claro, pero básicamente todo esto ha sido monitoreado
y registrados muy cerca o en los planos de falla que rompieron. Entonces, muchas veces nosotros no nos podemos ir pensando que el registro de microsismicidad pues nos está hablando de procesos que se están generando, sino nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, estos clústeres de sismicidad responden a eventos pasados, porque si no, de alguna manera irnos a evaluar sismicidad, podríamos subestimar el riesgo, ¿no? Más bien sobreestimar el peligro de esas fallas. Entonces eso es algo como que se los dejo ahí para pensar un poquito más, ¿no? Eh, entonces, pasando ahora a la magnitud. Bueno, la magnitud está íntimamente relacionada con la geometría. Entonces ya entendimos que tener una geometría clara le va a pegar directamente al valor de la magnitud que nosotros podamos estimar. Y esta magnitud siempre tiene que ir asociada a una incertidumbre, porque estas incertidumbres parecen ser muy pequeñas. Tal vez si decimos que es un 7 más menos 15, punto 15, pues podría parecer no mucho, pero en términos de energía y de tamaño es significativamente, son tamaños muy grandes, ¿no? Ahora, las escalas instrumentales, esto es algo también importante que tenemos que tener en cuenta. Los catálogos sísmicos, dependiendo del año, dependiendo del algoritmo, dependiendo de muchas cosas, pues pueden estar involucrando diferentes tipos de magnitudes. Entonces, las primeras de ellas básicamente utilizan diferentes trenes de onda en los sismogramas. Entonces, por ejemplo, la magnitud MS pues está relacionada con ondas superficiales, la magnitud MB minúscula y MB mayúscula están estimadas a partir de ondas P. La diferencia entre ellas es que unas son de registros regionales y otras son registros telesísmicos. Y la magnitud Richter, pues es básicamente la amplitud máxima medida en el sismograma. Entonces, esto tiene unas implicaciones importantes. Sí nos está diciendo, de alguna manera está reflejando el tamaño de nuestras rupturas, pero tiene algunas particularidades, ¿no? Y si nosotros no somos cuidadosos o no tenemos la certeza de revisar los catálogos sísmicos con los que estamos alimentando a nuestros modelos, pues podemos empezar a tener cosas que realmente estamos comparando manzanas rojas con manzanas verdes. O sea, eso es lo mismo, pero hay una línea muy delgada y en términos de momento sísmico las cosas pueden variar, ¿no? Entonces, hay maneras muy sencillas, o bueno, relativamente sencillas de homogeneizar los catálogos. Es decir, por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando una imagen del catálogo sísmico en Colombia, que recientemente fue integrado hasta el 2020. Entonces, aquí tenemos eventos desde 1900, ¿ok? Hasta el año 2020 y todos estos eventos contenidos en este catálogo están homogenizados a MW, es decir, que todos me están reflejando de alguna manera el mismo tamaño de los eventos. ¿Ok? También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de catálogos instrumentales, pues el tiempo de registro es muy limitado, pero aparte tenemos que tener en cuenta las revoluciones instrumentales que ha sufrido esto durante el tiempo. Entonces, básicamente, los catálogos se pueden empezar a considerar robustos a partir de 1973, que es el catálogo, por ejemplo, del NAIC. Y en esta imagen, por ejemplo, podemos ver cuando hubo una actualización significativa en la instrumentación en la red sísmica de Colombia, que fue a partir de 1993, en la que podemos tener una magnitud de completitud mínima de 3.5. ¿Ok? Entonces, este tipo de cosas es importante tenerlo eh, presente, ¿no? Al menos saber si mi catálogo está homogenizado o no, y si tengo una manera de hacerlo, porque a lo mejor yo sé que no está, pero no tengo precisamente a partir de o antes de los 60 con qué tipo de magnitud, ¿no? Entonces eso, las incertidumbres siempre hay que tenerlas a la mano. Después pues actualmente la escala de magnitud de momento sísmico realmente lo que me está expresando, lo que me intenta expresar es el tamaño de la ruptura, los desplazamientos de la ruptura y la energía que genera la ruptura, ¿ok? Entonces, de alguna manera siempre queremos llegar a este tipo de magnitud porque de alguna manera podemos empezar a relacionar tanto el tamaño o el momento sísmico de las cosas que estemos analizando. Pero ¿qué hacemos con los datos geológicos? Bueno, para llegar a ese tipo de magnitudes, pues
se crearon las relaciones empíricas, la más famosa y la más utilizada y la más de las más antiguas, pues es la propuesta por Willy Coppersmith en 1994, que se basa en la regresión de ciertos parámetros de 77 eventos con ruptura superficial. ¿Okay? Entonces, remarco 77 eventos con ruptura superficial porque, bueno, parecerían muchos, pero significativamente eso, uy, pues obviamente quisiéramos tener más eventos, pero no es posible, ¿no? Algunos de los parámetros que vamos a utilizar, pues es la longitud de la ruptura superficial y el área de ruptura, ¿ok? La forma de calcular estas relaciones empíricas, casi todas, bueno, son de dos formas muy claras, pero casi todas se expresan como MW más algunos coeficientes que dependen de ciertos parámetros específicos de algunas zonas y ingresamos los valores tanto de la longitud de ruptura superficial como por ejemplo del área de ruptura. ¿Okay? Ahora, les digo que la relación de Wells-Coppersmith es de las más utilizadas, ¿ok? Desde el 94, pero por ejemplo Stirling y colaboradores en el 2013 pues compilan una serie de relaciones empíricas de alguna manera más nuevas, tal vez no basadas en más cantidad de datos, pero sí que ajustan cositas más interesantes o más específicas de las regiones. Ahora, si comparamos este tipo de relaciones empíricas, por ejemplo, aquí les estoy graficando la de Wells-Coppersmith, tanto para longitud de ruptura superficial como para área de ruptura, y la de Wisnowski, que es para zonas volcánicas con cortezas delgadas, también de longitud de ruptura superficial. Y vean que el comportamiento varía significativamente entre las tres, ¿no? Entonces la línea representaría el valor que yo estoy estimando a partir de los valores que le ingrese. Y las áreas sombreadas, pues es básicamente la incertidumbre asociada a cada una de estas relaciones empíricas. Usualmente consideramos un valor mínimo de 10 kilómetros como el valor mínimo que se necesita para generar rupturas superficiales. Entonces, de aquí ya podemos tener una idea de que nuestros segmentos de falla usualmente van a tener 10 kilómetros. Ahora, ¿se acuerdan que el sismo de Pitaycachi generó una magnitud o está la estimación en 7.5 porque tiene aproximadamente 110 kilómetros de longitud de ruptura superficial? Y esa magnitud fue estimada con la relación azul, que vemos que prácticamente si seguimos un poquito más de los 90 kilómetros, pues sí, estamos muy cerca de 7.5. Ahora, si ese mismo ejercicio lo hubiéramos hecho con la relación de Wisnowski, pues esta es una relación que es medio asintótica a 7. Entonces, aquí hay una diferencia significativa en energía entre un 7 y un 7.5, ¿no? Es interesante. Ahora, una de las explicaciones que he estado platicando con un colaborador es que él realizó las relocalizaciones de toda esa secuencia de réplicas y nota que el plano de falla es muy vertical, pero que tampoco es muy profundo. ¿Okay? Eso quiere decir que entonces puede necesitar mucha más extensión, es decir, mucha más longitud de, de ruptura, y que esos desplazamientos de 4 metros, pues entonces se pueden explicar bastante bien al comprimir un poco más, digamos, la anchura de la falla, ¿no? Entonces, siempre hay que tomarse las cosas un poco crítico y decir, bueno, 7.5, vamos a ver, ¿no? Porque, o sea, realmente es algo excepcional para fallas normales, por ejemplo. Stirling, pues hace también, más bien, hace un análisis mucho más concienzudo, con muchas más relaciones empíricas. Él propone una lista, digamos, una lista corta para algunas de estas relaciones empíricas y como podemos ver, la dispersión tanto en las longitudes iniciales, alrededor de 10 kilómetros, como en las finales de 100 kilómetros, es significativa. Sin embargo, si estamos trabajando con segmentos de fallas entre 40 70 kilómetros, vean que la dispersión pues ya no es tanta, ¿ok? Y todas estas relaciones empíricas pues se basan
o tienen sus diferencias significativas dependiendo del ambiente tectónico en el que se haya construido. Las condiciones de la corteza también son muy importantes, si son cortezas calientes, si son cortezas frías, si son cortezas gruesas, si son cortezas en ambientes volcánicos. Todo eso tiene que ver también eh, con este tipo de relaciones. Y básicamente Stirling le divide de manera un poco tajante, pero yo creo que bastante funcional, si son relaciones empíricas a utilizarse en regiones básicamente de límites de placas o si son regiones tectónicamente estables como cratones o lugares donde las fallas se mueven muy lentamente o si son ambientes volcánicos. Y también dependiendo de la velocidad con la que se mueven estas fallas, es decir, podemos tener límites de placas que se mueven a más de 10 milímetros al año o menos de 10 milímetros al año, y pues se hace una subclasificación. Y esa subclasificación ya también tiene que ver mucho con la cinemática de las fallas. También podemos tener relaciones empíricas que tengan todas las fallas, o sea, todo, me refiero a normal, inversa y laterales, o ya más específicas. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Bueno, él propone una tabla en la que uno puede comparar un poquito tanto la calidad a la que le asigna a estas relaciones empíricas como de los datos que podemos ingresar. Entonces, dependiendo si son la longitud subsuperficial, por ejemplo, de la ruptura, o si son la longitud de ruptura superficial o el área. ¿Ok? Y vean que las formas son muy, muy parecidas entre todas ellas. Y es importante que tengamos en cuenta entonces estos valores que son las incertidumbres asociadas a estas relaciones. ¿Ok? Perdón aquí por la violencia de poner tanta tabla, pero bueno, era importante Violencia. expresar que, El único que usó ese término. que había, eh, que había muchas relaciones empíricas, ¿no? Ahora, los modeladores entonces tal vez van a tener sus preferencias y vamos a tener ciertas diferencias en los criterios para utilizar una u otra relación empírica. Pero me parece que mucho del ejercicio de crear mapas de peligro es llegar a consensos, ¿ok? Entonces a mí me parece que tal vez podríamos elegir más de una. Entonces, hay un artículo, aquí se me fue la referencia, pero es de Bruno Pace, en la que propone una metodología, para, por ejemplo, para poder estimar magnitudes máximas, integrando o haciendo un PDF, un density function de diferentes magnitudes. Entonces podemos desde tener la magnitud derivada del momento sísmico, si tenemos, por ejemplo, datos instrumentales, o podemos meter relaciones empíricas. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando Wells-Coppersmith y Wisnowski para poder entonces generar una magnitud que de alguna manera pueda estar lidiando con estas incertidumbres de una mejor manera. Y también esta magnitud de no quiero decir que es homogénea, pero de alguna manera está tratando de capturar la mayor cantidad de incertidumbres posibles, porque a lo mejor si yo tengo una zona en donde yo sé que la magnitud máxima observada fue 6.5, pues bueno, esa magnitud observada puede tener un mayor peso que la magnitud estimada por Wallis-Coppersmith. Entonces, de alguna manera puedo ya empezar a generar tablas de pesos para que mis magnitudes reflejen de mejor manera las incertidumbres. Entonces, en este caso, yo les estoy aquí mostrando un estudio que hicimos en el centro de México para diferentes fallas. Y por el momento a este recuadro de sleep rate no le hagan mucho caso. El que nos interesa es este de las magnitudes máximas. Y dependiendo entonces de la, digamos, de las longitudes de los segmentos. Aquí no se expresa mucho, no hay mucha diferencia, pero la idea era precisamente dar un valor con una incertidumbre asociada a cada escenario que nosotros estemos proponiendo. ¿Ok? Ya finalmente en la recta final, otro de los parámetros que son muy, 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 muy necesarios para ingresarlos en los modelos de peligro es la tasa de deslizamiento. ¿Ok? Y esta tasa de deslizamiento usualmente la expresamos con valores mínimos y máximos. Entonces,
pues obviamente aquí también tenemos una incertidumbre por ahí jugando un papel importante. Ahora, desde mi punto de vista, el sleep rate es uno de los parámetros más complicados de entender y sobre todo de obtener. Entonces, depende de infinidad de cosas porque ustedes ya vieron que, por ejemplo, no tenemos los mismos métodos de fechamiento, que los métodos de fechamiento, cada uno de ellos tiene su nivel de incertidumbre asociado que puede variar significativamente entre ellos. Y al yo empezar entonces a hacer las cronologías tanto de eventos paleosísmicos como de dataciones de las cosas que han sido afectadas, y pues las cosas se pueden tornar a lo mejor un poco complicadas, ¿no? Entonces consideremos algunos casos. El más sencillo de ellos es, por ejemplo, si queremos construir la historia de deslizamiento o de historia de sleep rate de alguna zona. Entonces, por ejemplo, aquí McAlpin nos pone un ejemplo muy, muy, muy bonito en el que ¿qué vamos a tener? Bueno, estas flechas de aquí nos están representando eventos paleosísmicos. Entonces, este que dice MRE sería el más reciente, el evento sísmico paleosísmico más reciente, y con un desplazamiento asociado o medido en trincheras de cerca de 2 metros y que ocurrió hace 7000 años. ¿Ok? El penúltimo evento, entonces aquí también lo está expresando que tuvo un deslizamiento de 2 metros, que pues sabemos que estos deslizamientos pocas veces son uniformes también, eh, y ocurrido hace aproximadamente 35.000 años. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, el tiempo entre el penúltimo evento y el último evento, pues nos está marcando un ciclo sísmico completo. ¿Ok? Pero ¿cuál es la manera correcta? ¿Cuáles serían las maneras de estimar, por ejemplo, las tasas de deslizamiento a partir de estos datos? Entonces, la más sencilla pues, sería agarrar un pseudo sleep rate, que es básicamente, yo cuento el deslizamiento acumulado, el desplazamiento acumulado, que son 4 metros, en 40.000 años. ¿Ok? Y esa tasa de deslizamiento, pues entonces me estaría dando promedio de 1 milímetro por año. Sin embargo, eso puede ser complicado, ¿no? Porque realmente es acorde a la realidad eso o no. Ahora, esto sería en el mejor de los casos en el que yo tengo un registro sedimentario, o sea que mis trincheras yo estoy seguro que me están capturando 40.000 años en tiempo. Pero eso es muy complicado porque realmente los tiempos entre erosión, depositación y fallamiento pueden borrar inclusive cosas. Entonces ya hay una incertidumbre de que yo no estoy tan seguro de que en 28.000 años simplemente tenga dos eventos, puedo tener más, pero a lo mejor fueron borrados. ¿Okay? Entonces esto ya, la incertidumbre empieza a ser un poco más fuerte para generar este tipo de datos que son cruciales porque el sleep rate pues está metido en los tiempos de recurrencia, por ejemplo. Entonces las cosas a veces no son tan sencillas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestras trincheras 10.000 años de registro y de todas maneras yo tengo el último evento? Pues entonces yo a lo mejor voy a decir que para los últimos 10.000 años tengo un desplazamiento de 2 metros, entonces mi pseudo tasa de deslizamiento pues va a rondar en los 0.25 milímetros por año. Si yo a lo mejor tengo un poquito más de tiempo, vamos a decir 20.000 años, pues entonces voy a tener 1 milímetro por año. Entonces ya me di cuenta de que con el mismo desplazamiento, pues mientras más tiempo tenga, obviamente la velocidad va a ser mucho menor, ¿no? Entonces en el caso de tener 30.000 años, pues estamos hablando de 0.67 milímetros por año, ¿ok? Ese es como la cosa más, o el escenario como más sencillo de pensar, ¿no? Después las cosas se pueden complicar un poquito más. Entonces, en este catálogo paleosísmico que compilamos, por ejemplo, para unas fallas en el centro de México, tratamos de expresar precisamente la completitud del registro sedimentario para esas trincheras. Entonces, es que está expresado en estas zonas grises. Y estos son, pues, básicamente los eventos paleosísmicos con las edades o los brackets de edad más grandes y con la edad preferida de los autores que hicieron los estudios de trincheras. Ahorita,
ya se pueden hacer un poquito más refinados estos, estas ventanas de tiempo, digamos. Seguro Octavio ya les platicó un poquito más del modelamiento en Oxcal o en el artículo que hicieron recientemente, en el que, bueno, esto ya la edad preferida ya no es suficiente porque es básicamente interpretación y las personas que hicieron esta trinchera no van a ver lo mismo que hicieron esta trinchera, ¿no? Bueno, cierro paréntesis con eso, pero básicamente aquí, por ejemplo, sabemos que hay algunas fallas que tienen un registro sedimentario bastante robusto y que tenemos eventos, digamos, bien constreñidos y bien datados. Entonces, el slip rate de todas estas fallas no va a tener la misma certidumbre. En este caso, por ejemplo, el sector central de esta falla que se considera como Pastores, pues vean que inclusive tenemos evidencias de rupturas y que no estamos seguros que el registro sedimentario, bueno, los autores no están seguros que el registro sedimentario abarca hasta esa época. Entonces, ¿qué falla tendría la mejor? Bueno, tenemos que considerar cuántos ciclos sísmicos tenemos y qué tan robusto es el registro sedimentario para esas fallas. ¿Ok? Ahora, esa es una manera de calcular, digamos, las tasas de deslizamiento, es decir, a partir de desplazamientos que podemos observar en campo y conjuntándolos con el tiempo que ha transcurrido. Pero aquí estamos brincándonos un punto muy importante y es que los desplazamientos que vemos en las trincheras son desplazamientos netos o son desplazamientos mínimos, porque se podrían considerar como mínimos. Netos, muy difícilmente vamos a poder estimar esos desplazamientos, ¿ok? Entonces, agregamos a la incertidumbre un poquito más. Ahora, recientemente en este trabajo calcularon por diferentes métodos las tasas de deslizamiento y vean que varían un poco. Claro que estas tasas de deslizamiento me están hablando de procesos un poquito diferentes, ¿no? Si yo calculo tasas de deslizamiento por medio de técnicas de GNSS, pues básicamente yo lo que voy a obtener es la velocidad de todo el bloque. Y entonces, de alguna manera puedo entender que esa tasa de deslizamiento la tengo que repartir entre las fallas disponibles, ¿ok? Y dentro de esas fallas, pues yo puedo empezar a calcular esos slip rates en cosas geomorfológicas de larga duración, como por ejemplo pueden ser cosas glaciares, no sé, desde el último glaciar, entonces yo puedo calcular una tasa de deslizamiento, pero ¿qué tal si hago una trinchera? Entonces en la trinchera tal vez yo estoy capturando más bien la tasa de deslizamiento de periodo corto, ¿ok? Entonces siempre tenemos que tener información no solamente de un tipo, sino tratar de correlacionarlo con otro tipo de información tal vez más robusta o más regional que me pueda hablar, por ejemplo, de déficits de tasas de deslizamiento en ciertas fallas que no esté capturando de manera correcta. ¿Ok? Y ya entrando en la recta final, ahora sí, me voy a apurar, se los prometo, y es el comportamiento de las fallas puede influir en la tasa de deslizamiento, puede influir cómo yo esté midiendo la tasa de deslizamiento, pues definitivamente sí. Entonces, Chen y colaboradores en el 2020 proponen que la sismicidad, independientemente de la región, o sea, del ambiente tectónico o independientemente de la velocidad de estas fallas, se comporta como una escalera del diablo. ¿Ok? Y esto tiene implicaciones bastante importantes. Entonces, de este lado, por ejemplo, ellos simulan una secuencia de sismos para este periodo de tiempo bajo la teoría del rebote elástico. Entonces, si solo tuviéramos una falla que rompe regularmente, pues entonces tendremos una distribución equitativa en el tiempo, un ciclo sísmico bastante regular, que yo creo que esto tiene que ver mucho con el concepto del sismo característico, que tal vez Julián les va a explicar el día de mañana o pasado. Pero realmente la naturaleza es mucho más complicada. Entonces, por ejemplo, simplemente teniendo un semiespacio con tres fallas, y haciendo la misma simulación podemos ver que hay acumulaciones de eventos en el tiempo seguidos de periodos de inactividad. ¿Ok? Y entonces, ¿qué puede pasar si nosotros estamos de alguna manera haciendo trincheras en los episodios de mayor actividad de la falla? Bueno, pues nuestras tasas de deslizamiento se van a disparar muchísimo, mientras que tal vez nuestras fallas no sabemos, eso es una cosa que tenemos que lidiar con ella, que nunca vamos a saber bien
qué punto de este comportamiento estamos, pero si hacemos tal vez una trinchera en esta parte, esto no es desplazamiento, ¿eh? Esto es el número de sismos acumulados. Entonces, en esta parte me está diciendo que hay una cierta cantidad de sismos, en esta parte me está diciendo que hay menos sismos, en esta parte me está diciendo que hay muchos más sismos, ¿ok? O sea, lo que quiero llegar es que si nosotros perforamos o hacemos trincheras, nunca vamos a saber bien en qué parte del ciclo sísmico o en qué parte de este tipo de comportamiento estamos. Ahora, quiero llamar su atención que, bueno, aquí son muchos ambientes tectónicos, este es el global, después de clustering para sismos por encima de 8, pero por ejemplo aquí estamos hablando de sismos de 3, estamos hablando de sismos de 5, estamos hablando en una falla cortical que es un límite de placas, sí, la falla Anatolia, pero no deja de ser cortical. Acá estamos hablando de China, por ejemplo. Entonces este comportamiento me parece bastante interesante y que pone una complejidad o una incertidumbre que se debe considerar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ya para cerrar, pues vamos a discutir qué fallas podemos considerar más peligrosas, ¿no? Entonces, una opción es las que sabemos que se movieron recientemente, la segunda opción es las que se movieron hace mucho o las que no sabemos cuándo se movieron. Y entonces, la respuesta correcta, o más bien, o la más, tal vez la más acertada, pues sería, si yo sé que una falla se movió hace mucho, sé que su ciclo sísmico ya empezó, que puede estar próxima a terminar tal vez, y algo que es muy peligroso, pero que a veces no sabemos que es peligroso, pues es cuando no conocemos, por ejemplo, ni siquiera la falla, ¿no? El clásico ejemplo es el sismo de Nueva Zelanda de Christchurch, en el que fue una falla que no estaba mapeada y que, sin embargo, se movió, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que estar bien preparados acerca de saber cuál es el último evento, sí, es lo mínimo que necesitamos saber. Si podemos capturar más de un ciclo sísmico, entonces ya podemos calcular cierto tipo de cosas como los tiempos de recurrencia y tasas de deslizamiento y ese tipo de cosas. Pero si solo sabemos cuándo fue el último evento, de alguna manera entonces podemos empezar a reflejar cuánto tiempo ha transcurrido de su ciclo sísmico. ¿Okay? Entonces, en este caso, estamos haciendo un ejercicio muy, muy sencillo en el que esta es una parte del catálogo paleosísmico que les había enseñado, y estamos tomando la edad central del último evento y lo estamos calculando entonces a 2002, en 1912 sería cuánto tiempo habría transcurrido para cada falla. ¿Okay? Entonces, como podemos ver, algunas de ellas pues ya llegaron a su ciclo sísmico justamente en 1912 y tuvimos la ruptura de esta falla, entonces se cumplió bastante significativamente bien el tiempo de recurrencia, mientras que otras pues están cercanas a ellas, ¿no? Eso tiene algunas implicaciones de transferencia de esfuerzo, pero ya no me voy a meter ahí. Y solo para terminar, entonces, la pregunta es, una vez que hemos transcurrido ese pequeño pero significativo camino entre la falla y ya tenemos los datos y hemos sorteado ese mar de incertidumbres y tenemos la certeza de que nuestros datos pueden reflejar más o menos bien el fenómeno que hacemos, ¿no? Y pues para eso entonces las respuestas se las van a dar Octavi y Julián en las próximas 2 sesiones. Y solo como conclusión, pues entonces creo que la moraleja debe ser que debemos de ser muy conscientes de todas las incertidumbres que hay en cada paso que se necesita para llevar un análisis de peligro sísmico. Y eso es todo.